Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do, staring into the blue sky and just wait. I still dream about you every night. Guess I'm wondering if you're alright. I wish I didn't do that, but I do. Hay días que no parecen especiales, pero lo son. Los días de verano junto al mar tienen ese ritmo lento que nos invita a bajar el paso. No hace falta planes grandiosos, basta con el sonido de las olas, una brisa suave y la tranquilidad de saber que estamos justo donde necesitamos estar. En lo sencillo, en lo de siempre, también habita la felicidad. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues como ya veis, preparando el desayuno, que para mí es lo más importante del día, y a desayunar en esta terraza, con estas vistas, con esta paz, con esta calma, y comenzamos el día y comenzamos el vídeo, corazones. Then you could have gone pro, but you got my blood, so it's just a dream. A far off thing. It doesn't mean anything, but is it just a dream? Premonitions are a real thing, 'cause it's all you need in my dreams. I tried to catch you at the airport, to flag you down at the liquor store, wrote SOS on the ocean shore for you. Este momento del desayuno, simple y sin apuros, se ha convertido en uno de mis favoritos. Preparar algo rico, sentarme con calma y simplemente disfrutar. A veces olvidamos lo maravillosas que son las pequeñas cosas. El primer sorbo de café, el pan crujiente, el sol acariciando la mesa. No necesitamos grandes ocasiones para sentir gratitud. A veces lo más simple es lo más profundo. Y bueno, pues mientras desayuno ya sabéis que yo me pongo a reflexionar y a pensar en voz alta. Así que os diré que, bueno, pues hoy quiero centrarme en esos días tan apurados, vivimos tan deprisa, saltamos de una tarea a otra, de un compromiso al siguiente, como si detenernos fuera perder el tiempo. Pero ¿alguna vez nos preguntamos si este ritmo tiene sentido? Yo he aprendido que parar no es rendirse, es cuidarse, es escucharse. Y en estos días de verano, con el mar cerca y el tiempo un poco más lento, vuelvo a recordarlo. Lo importante no siempre hace ruido, a veces está en lo pequeño, en lo simple. Pues eso, como este desayuno sin prisas, como este momento que me pertenece solo a mí, porque si no nos regalamos espacios de calma, ¿cómo vamos a saber que merece la pena de verdad? Así que yo me atrevería a daros un consejo, aunque no me lo hayáis pedido, y es que no tenemos que dejar que la velocidad de la vida nos robe lo esencial. Hacer pausas, respirar y escuchar lo que de verdad necesitamos. A veces el mayor acto de amor propio es simplemente parar. It's all just like a stone falling right
Y bueno, pues después del desayuno ya sabéis, como siempre, hago la cama, recojo un poco la cocina, me gusta dejar la casa en orden antes de salir, porque hoy tengo pensado ir a caminar 1 hora por la playa. Estoy intentando hacer esto todos los días, o por lo menos día sí, día no, porque así pues hago ejercicio, me despejo y aprovecho para tomar un poco el sol. No hay mejor manera de cuidar el cuerpo y también la mente. Don't think that anybody in this town can bring it down, yeah. She calls me baby, ain't that shit crazy? And I feel like I'm on cloud nine. Don't think that anybody in this town can bring me down, yeah. We can chill on my patio, drink some wine, let it go. You're my favorite antidote. Hate it when you're all alone. No more 9 to 5s, we'll never die. 'Cause soon we'll be in Neverland. Yeah, she shines all the time like a star Y ahora sí, pues me pongo el bañador, me aplico protector solar y ya estoy lista para mi workout. Me encanta mover el cuerpo al aire libre, con el sonido del mar de fondo. Es mi forma de empezar el día con energía y cuidarme desde dentro. Ya estamos otra vez grabando. Nos vamos a un ratito a la playa. Esta es la rutina matutina. Mi querida Loren y yo. Caminar por la playa me ayuda a conectar conmigo misma. El ritmo de mis pasos se mezcla entre el vaivén de las olas y en ese espacio encuentro calma y claridad. En medio del bullicio diario, este pequeño momento para mí es un regalo. Y bueno, pues hoy también he venido acompañada con mi amiga Loren y nada, deciros que la verdad es que si tenéis oportunidad de poder hacerlo, de verdad hacerlo. A mí me recuerda que el bienestar es un equilibrio entre movimiento y pausa, entre cuidarse y disfrutar, y que a veces lo más sencillo, como os he dicho antes, es también lo más necesario. Como ya sabéis, cada vez que vuelvo a mi terreta y camino junto al mar, siento que algo dentro de mí se acomoda. Aquí crecí, aquí aprendí a amar lo simple, el sol, la brisa, el olor a sal, y como ahora no tengo playa donde vivo, pues la valoro aún más. Por eso cuando estoy aquí lo aprovecho todo, el paseo, el silencio, la luz que solo tiene este lugar. Es un reencuentro con mis raíces y también pues conmigo misma.
bueno, pues mientras camino y mientras observo el mar, pienso en lo afortunada que soy de poder volver aquí, aunque sea solo en verano. Y me apetece muchísimo compartirlo con todos vosotros, porque sé que muchos también lleváis vuestro lugar en el corazón. Así que, bueno, pues eso, gracias por acompañarme, por valorar también estos momentos sencillos, tan reales, que esto que ves también forma parte de mi esencia. Y bueno, y como no, el baño en el mar. No hay sensación igual. El agua salada, el cuerpo ligero y la mente en calma. Es como si todo lo que pesa se disolviera por un rato. Así que aquí me siento libre, conectada y en paz. Y cada vez que entro en el mar entiendo por qué lo echo tanto de menos cuando no lo tengo cerca. Y ahora pues vuelta a casa con la piel salada, el alma ligera y la sensación de haberme regalado algo bueno. No ha sido un gran plan, ni un día extraordinario, pero ha sido perfecto a su manera, porque a veces solo necesitamos eso, aire, sol, mar y tiempo para nosotros mismos. Y ya una vez en casa, pues toca ducha. Nada como quitarse la sal y la arena para empezar de nuevo. Después, como siempre, pues quiero mostraros mi rutina de cuidado de la piel, que ya sabéis que me encanta cuidarme con los productos de Yepoda y hoy no podía ser menos. Así que un ratito para mí, para mimarme un poco después del sol y el mar. No, I don't mind the rain. Ooh, that's the way it goes. Life will teach you what you need to know. And ooh, like a river flows, life will take you where you need to go. Y unas 2 veces por semana pues me gusta dedicar un ratito más a cuidar la piel.
Hoy voy a empezar usando de Perfect Pad, que limpia suavemente y prepara la piel para lo que viene después. But it'll do you right and set you free the way a lie never will. Like climbing up the steepest hill. A truth can be a bitter pill. And ooh, that's the way it goes. Life will teach you what you need to know. And ooh, like the river flows, life will take you where you need to go. Y después pues aplico una de mis favoritas, la mascarilla de Recovery Moment. Es perfecta para calmar, hidratar y recuperar la piel después de haber estado al sol. Para mí esto es un momento sencillo, pero que marca muchísimo la diferencia. Teach you what you need to know. Ooh, like a river flows, life will take you where you need to go. And that's the way it goes. Y mientras la mascarilla va haciendo efecto, pues voy a aprovechar para adelantar la cena. Voy a poner a cocer un par de huevos porque hoy quiero preparar un moje que en casa nos encanta. Son esos platos sencillos de toda la vida que no fallan y se agradecen muchísimo al final del día. También, mientras la mascarilla actúa, pues voy a aprovechar para hidratar el resto del cuerpo. Uso esta crema de esferas de Mercadona, que ya sabéis que para mí es mi favorita. Me encanta cómo deja la piel suave, nutrida y con ese olor tan rico. Pequeños gestos que hacen que una se sienta bien por dentro y por fuera. Drive too fast, you're my North Star, you're my home. Doesn't matter where we go. Follow me to the unknown. 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 I'll keep you up with all my stories. Después, pues bueno, también me gusta cuidar el cabello y en este caso me voy a aplicar un serum que compré en la peluquería. Es de Swarovski y me lo recomendó mi peluquero para hidratar y dar brillo después del sol. Me gusta aplicarlo con el pelo húmedo, sobre todo en las puntas. Con tan poco el pelo cambia completamente. Este momento encaja genial justo después de la ducha o mientras te peinas con calma. Porque al igual que cuidamos la piel, pues también es importante cuidar el cabello. Con tan poco el pelo cambia completamente. La verdad es que, bueno, pues es un producto que es buenísimo. Y seguidamente pues ya me quito la mascarilla con cuidado y sigo con el contorno de ojos, que es fundamental para mantener pues eso, esa zona hidratada y protegida. A continuación, pues me aplico mi crema hidratante de día para nutrir la piel y seguidamente, pues por supuesto, nunca falta el mejor protector solar, que es la mejor defensa contra el sol y el envejecimiento prematuro. Así dejo mi piel lista para el resto del día. Can we leave
Pacifica shoreline. And I'll go anywhere if you'll be by my side. It's alright, we'll leave everything behind. And I'll say, follow me to the unknown. We'll take the back roads we don't know. Let's get lost, one tank of gas, don't need a map. Drive too fast, you're my North Star, you're my home. Doesn't matter where we go, follow me to. Y ahora sí, pues me voy a poner a preparar el moje para la cena. Me gusta dejarlo hecho con antelación porque la verdad es que hoy tengo algunas cosas pendientes que quiero terminar. El moje es una receta muy sencilla pero llena de sabor. Llevo mucho tiempo haciéndolo en casa y siempre nos gusta. Hoy, como es para la cena, pues no le voy a poner patata porque para que sea, pues eso, un poquito más ligero, ya que por la noche no solemos comer carbohidratos. Entonces, pues si es para comer, pues sí que le suelo poner la patata cocida cortadita pequeñita, pero si es para la cena, no. Y bueno, pues uso tomate, lo podéis también utilizar pelado en conserva si queréis, yo lo uso natural, huevo cocido. Si queréis podéis ponerle un poquito de cebolla, yo no se la pongo, y unas olivas, 2 latitas de atún. Todo eso lo mezclo bien, le añado sal, un poquito de aceite de oliva virgen extra, y todo eso lo mezclo bien con calma y lo dejo, pues eso, reposar en un tupper en la nevera para por la noche, y así fresquito y sencillo está riquísimo. Y ahora voy a hacer una pequeña pausa para merendar, me preparo un cortado y lo acompaño con unas tortas de Inés Rosales que son, ya os digo, mi perdición. Crujientes, dulces y con ese sabor tan especial que me recuerda a casa. La verdad es que es un capricho sencillo que me hace feliz cada vez que las como.
Donde vivo también las puedo conseguir, pero si aquí cuestan 2 euros y algo el paquete, allí pues suelen costar entre 10 y 15 dólares. Imaginaros el abuso. Así que voy a disfrutarlas como si fuesen, vamos, las últimas. ¿Y vosotros tenéis algún capricho sencillo que no perdonáis en vuestro día a día? Dejádmelo en los comentarios. La verdad es que cada vez que como una torta de Inés Rosales no puedo evitar viajar a mi infancia. Me recuerdan a meriendas en casa, en casa de mi abuela, el olor del anís, el crujido al partirlas, esas cosas que se te quedan grabadas sin darte cuenta y que con los años pues se vuelven tesoros. Por eso me gusta disfrutarlas con calma, como si fuesen un pequeño puente entre el presente y aquellos días tan sencillos y felices de cuando éramos pequeños. Y después pues toca un poco de plancha. No es lo más divertido, lo sé, pero si lo voy haciendo poco a poco no se acumula. Aprovecho un ratito, pues eso, con música de fondo o un podcast y así pues lo llevo muchísimo mejor. Como ya sabéis, para mí la plancha es más que una tarea del hogar. Es una forma de cuidar los detalles, de mantener el orden y de que la ropa esté lista para usarse con gusto. Además, planchar, ya os lo he dicho varias veces, es importante para el buen mantenimiento de las prendas. Ayuda a que duren más, se conservan mejor y se ven siempre, pues eso, limpias y cuidadas. Por eso prefiero no dejar que se acumule y hacerlo poco a poco con calma. Es mi forma de seguir cuidando del hogar en lo grande y en lo pequeño, y aunque esté de vacaciones. Que en realidad de vacaciones, pues tampoco estoy, porque si no, pues no estaríais viendo este vídeo, corazones. Every time I hear a song my father used to sing to me, sweet words of an Irish lullaby, I get the feeling I need a little taste of home, home, home. I need a little taste of home. Home, 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 just a little taste of home. I need a little taste of home, 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 no matter where I go. A little taste of home, home, home. I need a
Y ahora quiero enseñaros un pequeño cambio que hice en casa hace unos días. Recibí esta silla que compré por Amazon, os dejaré el enlace en la cajita de descripción. Esto lo he comprado yo, no es ninguna colaboración, y porque después de quitar la mesa redonda y los silloncitos de mimbre que tenía, pues quería algo más práctico que ocupara menos espacio en el día a día. Así que bueno, pues esta me pareció perfecta porque si alguna vez lo necesitamos, se convierte en una mesa para hasta 12 personas. Y mientras tanto, pues me sirve a mí como mesa de escritorio para poder trabajar aquí, para poder, pues eso, haceros vuestros vídeos que tanto os gustan. Así que la verdad es que estoy muy contenta con el cambio, todo se ve mucho más ligero, más funcional y sigue siendo, pues eso, acogedor. Be there to catch my fall. Need to be sure you'll hear my call. Darkness surround me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard to let go. Down the line, you'll ask why I wasted my time, and I'll say I didn't know better, but the truth is I was weak and scared, afraid of the blame. 29 years I've been the same. Y también quiero enseñaros cómo por fin han quedado las cortinas del salón y las de mi habitación, ya que estaban pidiendo un cambio a gritos. Me hace muchísima ilusión compartirlo porque las he cosido yo misma y aunque al principio pues puede parecer complicado, de verdad que os animo a que lo intentéis. Coser es más fácil de lo que parece, es divertido y se aprende rápido con un poquito de paciencia. Además, no hay nada como ver algo hecho con tus propias manos decorando tu hogar. I couldn't see what you saw in me. Ooh, na, na, na. But you showed me how to believe. Still gets me. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. And I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I will love you for it all. Yeah, I will love you for it all. It is hard to share my thoughts. Ooh, na na na. It's like cutting a wound in a bleeding heart. It gets me. But I know that you need it all. Y aquí, como veis, pues bueno, con ayuda de mi querido esposo, mi persona vitamina, pues nada, las colgué para ver cómo quedaban y no puedo estar más contenta. La verdad que, bueno, pues eso, súper orgullosa. Como ya sabéis, pues bueno, estas son una tela ligera, similar al lino, con un aire natural que me encanta. Y la verdad es que el toque es especial del remate de la orilla con las vainicas sencillas, creo que marcan muchísimo la diferencia. Lo mejor es que, como os he dicho, las he cosido yo misma y de verdad que os animo a que os lancéis, que coser no es tan difícil como parece y cuando ves el resultado pues compensa
cada puntada. Es bonito poder vestir tu casa con algo hecho por ti. Oh, but I will love you for it all. Yeah, I will love you for it all. Y estas de mi habitación, pues lo mismo. No las pude colgar antes porque me faltaron anillas, pero bueno, pues como os dije en el vídeo anterior, estas cortinas las compré ya hechas en Leroy Merlin. Lo que ocurre es que llevaban anillas. Entonces yo me di el largo, le corté la anilla, le puse la cinta, la fruncí y voilà. Mirad qué maravilla y qué bonito y elegante ha quedado la habitación. You saw in me. Ooh, na, na, na. But you showed me how to believe. Still gets me. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. And I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I will love you for it all. Yeah, I will love you for it all. Hungry for the road all my life, thirsty for adventure all my youth, chasing all my Y ahora sí, pues toca disfrutar de ese moje que tanto nos gusta en casa. Es un plato, como os he dicho antes, sencillo, lleno de sabor y de recuerdos. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos, como siempre os digo, que os haya entretenido. Muchísimas gracias por acompañarme en este día tan tranquilo y especial. Y bueno, pues espero que vosotros también os encontréis momentos para parar, para cuidar de vosotros y de vuestro hogar. Así que, corazones, pues eso, espero que estéis pasando un feliz verano, que como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. steam coming up off the stove, photographs down the staircase showing our stories unfold. And every time I hear a song my father used to sing to me,